soy Jonah y vengo a hablar de lo que es un tema el cual me ha parecido muy interesante. A su vez, he investigado y he indagado lo que es el tema y fue entonces que me di cuenta de que así como lo hice en el título, es algo que persiste en nosotros humanos, ¿no? En las personas, en aquellos que pues, tomamos decisiones, aquellos que podemos disfrutar de la vida y pues el hecho de estar ahí, ¿no? Y de esta manera me di cuenta de que entre todas estas personas suelen tener algo en común. Y es un dolor que se lleva básicamente toda la vida, ¿no? Siempre y cuando uno esté dispuesto a aceptar el hecho de que está enfermos, ¿no? Y este es una enfermedad la cual se le llama arrepentimiento. Me he dado cuenta de que muchas personas, o sea, con el hecho de ver sus rostros, o el hecho de sus acciones, o por el hecho de estar en una zona de confort, básicamente se vuelven prisioneros de esos pensamientos, ¿no? Por algo que pudieron haber hecho o algo que no dependía de ellos. Pues como puede ser a lo mejor algún problema muy grave o el fallecimiento de un ser querido. Muchas cosas así que a lo mejor y dependen de nosotros, se entiende, ¿no? Pues a veces no tenemos autocontrol de nosotros mismos y hemos, no sé, dicho algo malo, hecho algo malo, ¿no? Con algún amigo, algún conocido, incluso un familiar. Y eso es lo que luego recae en peso después, ¿no? De esta manera he investigado mucho y he encontrado que existe no tanto una cura, sino un tratamiento para este tipo de sucesos, ¿no? Que suelen ocurrir en nosotros, porque es una enfermedad, podría decirse, el arrepentimiento, un trastorno, que nos lleva a padecer otro tipo de enfermedades. He visto mucha gente que gracias al arrepentimiento han caído en ansiedad, han caído en depresiones, e incluso estas los han llevado a otro tipo de enfermedades como suele ser alguna enfermedad cardiológica, como puede llegar a ser incluso niveles altos de lo que al azúcar en la sangre, entre muchos otros. Y fue entonces que me di cuenta de que este desencadenante puede ser algo que básicamente puede echar a perder nuestros sueños, ¿no? Puede echar a perder nuestras vidas, ¿no? Es una enfermedad la cual es progresiva y conforme cada día que pasa va empeorando. Básicamente es una tortura que nosotros mismos nos ponemos. Pero he aquí que existe un tratamiento. Incluso es algo que podemos sobrellevarlo con una sonrisa de par en par. Suena raro, lo sé. A lo mejor y suena incluso imposible, ¿no? O me puedes decir desde, ¿qué estás diciendo? No, no te entiendo. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que esta enfermedad, sobre todo, tenemos que aceptar que la tenemos, ¿no? Mucha gente no acepta que tiene este tipo de padecimientos. Suele ser por miedo, suele ser por pena, por vergüenza. En muchos casos incluso porque piensan que esa es su vida. Y básicamente lo llevan como una tortura por su arrepentimiento. Se arrepienten de lo que hicieron, no quieren hacer algo por cambiar el pasado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Aprisionarse en él. ¿Por qué? Porque piensan que es lo que merecen y no nos deja disfrutar de nuestras vidas como nosotros realmente queremos, ¿no? Y es entonces ahí que no existe este primer paso, que es una aceptación de que nosotros estamos enfermos, ¿no? Pero hay de aquellos de que realmente aceptan que están enfermos y sobre todo quieren recuperarse, que ese es básicamente como un post para el segundo paso, ¿no? O sea, se requiere tanto estos dos tipos de decisiones, ¿no? En la vida, la aceptación y el hecho del querer, porque de igual manera lo necesitas, sí es posible que lo necesites para poder superarlo o incluso a lo mejor y corregir, ¿no? Ciertos comportamientos tuyos del pasado, pero es algo que vas a llevar. Básicamente es algo de que vas a morir con eso. Pero de ti depende cómo verlo. Si verlo como algo malo, algún arrepentimiento. O verlo como una memoria, un aprendizaje, una experiencia que tuviste que pasar para poder crecer y ser mejor en ese instante. Entonces aquí, para no hablar y no alargar mucho el tema, se tiene que llegar a un segundo paso. Que este pues ya depende de uno, ¿no? Y esto pues es la autorrecuperación.
es básicamente una autorrehabilitación. Y para ello se necesita hacer una reflexión. Si quieren verlo como una meditación, si quieren verlo simplemente como una guía de nosotros mismos, escribir lo que son nuestros valores, lo que son nuestros padeceres, ¿no? O sea, de que yo estoy mal por tales razones, yo estoy bien por tales razones, estoy agradecido por tales cosas, me encuentro mal agradecido, ¿no? O sea, no encuentro la palabra, pero me encuentro de esa manera por tales razones, o sea, siempre ver la balanza, ¿no? El lado que está más arriba, escribirlo, el lado que está más abajo, escribirlo, y ver para qué lado está más esa balanza. ¿Estás mejor de lo que estás peor? ¿Estás peor de lo que estás mejor? Siempre tenemos que ver esa balanza, ¿no? Y luego tenemos que ver el porqué referente a este arrepentimiento, ¿no? Este arrepentimiento realmente perjudica tu vida. O sea, ese suceso perjudica tu vida, perjudicó, o simplemente es un pensamiento que traes y no dejas ir, y es eso lo que realmente está perjudicándote. Un ejemplo, vamos a hacer algo fuera de esto, ¿no? Pero para que podamos entenderlo, una caída, digamos, porque subí mal un escalón, ¿no? Entonces aquí, al momento de que subí al último escalón, me di un golpe en la rodilla, y me raspé. Entonces aquí, verlo de esta manera, ¿culpo yo a la escalera? ¿O me culpo a mí mismo por no haberme fijado, ¿no? Básicamente existen dos caminos de esta manera, porque hay uno en el que sí podemos hacer algo y hay otro en el que no. Nosotros, si le echamos la culpa a la escalera, no va a haber nada que podamos hacer. La escalera simplemente va a seguir siendo la escalera. Fue lo que fue y será lo que será. Si le echamos la culpa a la escalera, sería básicamente vivir en ese limbo de autojustificación y victimización. Porque no, es que la escalera está mal hecha, no, que el otro, que no sé qué. La escalera va a seguir siendo igual, ¿no? Pero si por otro lado nosotros estamos dispuestos a aceptar ese error y ver las cosas de esta manera, de que uno fue el culpable, va a sentir incluso una gratificación, una satisfacción hacia sí mismo, y vas a aprender a que ahora tienes que fijarte cada vez que subas la escalera, porque esa cicatriz que te dejó en la rodilla, en lugar de verlo como un daño provocado, porque eso ya pasó, ¿no? Es algo que ya pasó en su momento dado. Pero si ahora en adelante lo ves como una marca que te dejó la escalera, verlo como una lección, una experiencia, un aprendizaje nuevo, vas a poder decir tú, ya sé que ahora tengo que fijarme cada vez que subas la escalera. Y de esta manera vas a fijarte y no te vas a volver a caer. Incluso jamás vas a volverte a caer. Ahora, si esto lo pasamos a lo que es el arrepentimiento, básicamente se juega el mismo papel. Mucha gente, por ejemplo, se arrepiente de no poder haber ido a una universidad, por decir algo, ¿no? A la mejor universidad de Estados Unidos, México, España. De aquí, depende de ti. Sí, claro, depende de uno poder estar en la mejor. A lo mejor también de tus padres, no, porque pues uno pues a lo mejor no puede por situaciones de que es muy pequeño o otro tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor no dependen de uno. Pero realmente depende de ti, sí. ¿Por qué? Porque son tus notas. ¿Por qué? Porque son tus cursos, son tus clases, son tus responsabilidades como persona para crecer y ser un profesionista, un licenciado, un ingeniero, un doctorado, lo que sea. Depende de ti, claro. Y a lo mejor, pues, o sea, reprobaste, la pasaste mal y todo eso, pues no te va a dar lo que es la calificación, ¿no? Para poder a lo mejor ir. Y es de aquí donde llega ese peso. Pero míralo como un aprendizaje. Ahora sé que debo de estudiar. Ahora sé que en lugar de salir con mis amigos, debo de quedarme en casa a repasar
En lugar de perrear clases o simplemente saltártelas, estar ahí, aunque no me enseñen nada. Porque esa es otra cosa, ¿no? Depende de uno lo que aprende, ¿no? O sea, tú investigas y todo eso, aunque no te enseñen nada. Por lo menos vas a tener las bases, los fundamentos para poder seguir escarbando. Básicamente es como si el, el albañil, el constructor, te da la pala, pero no te enseñó cómo usarla, pero te dio el instrumento para poder usarla, ¿no? Para poder hacer ese hoyo, ese hueco. He de aquí de ti, pues, que tanto investigues, que tanto te sobrepongas a aprender para poder escarbar y hacer tú el hoyo y aprender por tu cuenta. Se vale, es válido. Aprender en base a experiencias, ¿no? Porque eso es una experiencia, el hecho de buscar de qué manera voy a hacer ese hoyo yo. Es una experiencia que existe ahí. Y pues muchas veces no contamos con lo... Ay, perdón. No contamos con las enseñanzas, ¿no? No contamos con lo que es las experiencias en un principio, ¿no? Antes de que sucedan ese tipo de sucesos. Y es normal, está bien. A lo mejor y simplemente buscamos la manera, estamos desesperados, ¿no? De poder cambiar lo que ya no se puede, ¿no? Pero es por eso mismo, porque nadie nos ha dicho a nosotros que eso a lo mejor era algo de que estaba predispuesto a pasar. Es algo que no dependía de nosotros porque, como ya lo dije en un principio, ¿no? Y pues además todos tenemos nuestras vidas. Entiendo que es algo doloroso, lo es. Es algo por lo que a lo mejor todos pasamos, ¿no? No de la misma manera, a lo mejor, pues no, de hecho no. Todas las situaciones son diferentes, pero compartimos el mismo sentimiento. Pero de nosotros depende de cómo verlos. Si verlo como un momento bueno, gratificante para mí, antes de ese suceso, lo que pasé con esa persona, lo que pude yo haber hecho, o simplemente lo que pasó, pasó, y aceptarlo de esa manera. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? El tercer paso. Y este es buscar la manera de progresar. Siempre tiene que haber un progreso. No podemos quedarnos en el mismo hueco, en ese mismo círculo toda nuestra vida. Porque nunca, no sería una vida gratificante. No sería una vida plena que al final de nuestros días digamos, tuve una vida buena, tuve una vida hermosa. Yo jamás en mi vida he escuchado a alguien cuando, pues en películas, ¿no? Y en lo que son noticias y ese tipo de cosas, que la gente antes de morir haya dicho, es una lástima que no pude haber pasado más tiempo en el celular, no pude haber pasado más tiempo tomando alcohol, no pude haber pasado más tiempo en fiestas. Si nos damos cuenta, todo el mundo se arrepiente de no haber cumplido sus sueños, de no haber cumplido sus objetivos, de no poder haber sido a lo mejor el mejor guitarrista, de no poder haber sido un doctor, lo que sea. Pero pues ya cuando uno ya está en esos últimos, en ese último trayecto del camino, pues no puede hacer ya nada. Pero en cambio, tú sí, yo sí, nosotros podemos hacer algo para cambiar eso. Ver el pasado no como una tortura, sino como una fortaleza. Verlo de esta manera. Ya lo tenemos aquí, ya lo llevamos aquí. Pero hay que balancear esa balanza. Como ya dije, nuestra vida depende de nosotros, no de los demás. Y tu tiempo no vale el de los demás también. Todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos nuestros problemas. Así que de esta manera, cordialmente, te invito a que sigas estos pasos, que te van a favorecer, quizás a no superarlo, pero sí tratarlo y poderlo llevar. De igual manera, se recomienda, obviamente, tratar estos temas con gente profesional, no con lo que son psicólogos, en casos pues psiquiatras. Pero es algo que te va a ayudar. Y es algo muy gratificante al final. Decir, logré hacer algo de mi vida,
de esta misma manera. Gracias a que yo pude hacer algo para poder mejorar. Si nosotros hundimos la galleta en el café y se rompe, después vamos a aprender a que a lo mejor no es lo correcto. ¿No crees? Si fue algo confuso, entiendo, a lo mejor y sí. Por eso te invito a que tú hagas tu propia investigación en base a esto, si te interesa, ¿no? Porque no existe este tipo de padecimientos, no existe algo lo cual, digamos, no tiene una solución. Todo depende de uno, de nosotros, ¿no? Incluso los profesionales, no depende de ellos. Ellos solamente te ayudan a llevarlo, te ayudan a tratarlo, te ayudan a curarlo. Pero de ti depende tomar ese medicamento, de ti depende llevar ese seguimiento, de ti depende poder salir de ahí. Y siempre todo comienza queriendo ser mejor, queriendo salir de ahí, queriendo llegar al final de tus días diciendo, fue la mejor vida que pude haber tenido. Muchas gracias. Y que tengan un bonito día.